Bueno, muchas gracias por su paciencia, hermanos. Sí, ya quedó. Bueno, ya hice aclaraciones que Las Palmas, pues, no tienen ningún poder. Ningún poder. El que tiene el poder es el Señor Jesucristo. Ningún objeto es santo ni poderoso espiritualmente. Ningún objeto. Miren, cuando yo estaba en el seminario, fue el pastor, todavía vive ese pastor, de los antiguos pastores. Él se llama el pastor Vidal Valencia. Está en el presbiterio, es el fundador del presbiterio San Pablo. Bueno, ya está viejito el pastor, lo he visto últimamente, bueno, no tan últimamente, unos meses, se lo vi, ya muy cansado, muy débil, pues ya es grande el pastor. Bueno, pero ese nos fue a llevar una plática especial, el hermano Vidal Valencia, y nos dijo, ¿qué creen? Hay en el mundo tantas astillas de la cruz de Jesucristo que si las juntaran todas salían como 20,000 cruces. Porque muchos sacan de que esta es una astilla de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Y para qué la quieren? Porque pues es la cruz, es una astilla de la cruz de Jesucristo. Yo la uso para cuando estoy enfermo, para cuando me siento mal, cuando tengo problemas. ¿Y qué? ¿Le oras a la cruz, a la astilla o qué? Y dice, hay tantas astillas que si las amontonaran harían como 20,000 cruces. Y así es la sábana santa, así es muchas otras reliquias. No. Un doctor cristiano tenía a su esposa, sus 3 hijos pequeños, y se fue de misionero, era doctor. Los doctores cristianos son muy útiles en la obra misionera, porque aparte de que predican la palabra, ayudan a las personas, porque son doctores. Los primeros cristianos, misioneros que vinieron a compartir el evangelio aquí en México, los primeros misioneros cristianos eran doctores, y se iban a las comunidades más apartadas de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz, donde abundan mucho las iglesias cristianas. En una ocasión hice un recorrido por carretera a Villahermosa, a Palenque, y en ese tramo de Villahermosa a Palenque, no es tan largo, pero pasé muchos pueblos y vi puras iglesias presbiterianas y ninguna católica. Ninguna católica. Todo el sureste está lleno de la palabra de Dios. Todo el sureste. Y la iniciaron misioneros, cristianos, doctores. Juntamente con la palabra de Dios, con la Biblia, llevaban medicinas. De todo tipo de medicinas, y hacían su obra de misioneros, ayudando a la gente en sus enfermedades físicas y espirituales. Y así se esparció el evangelio aquí en México. Bueno, hubo este doctor misionero, 3 hijos, y se fue de misionero a un lugar muy peligrosísimo. Había una rara epidemia muy contagiosa en esos lugares. No era el coronavirus es reciente, era otra epidemia. Era mortal, por supuesto, y además los lugareños eran muy agresivos con los visitantes extranjeros. El tiempo pasó, su tiempo de misionero eran 6 meses. Los niños extrañaban a su papá, por supuesto, mientras que su mamá se las arreglaba con todos los asuntos de la familia, hasta que pasaron los 6 meses y que iba a regresar el papá. Se preparó la familia, la esposa del misionero, se sentía
feliz de que pues iba a regresar su esposo, y los hijos, los niños, también corrían de un lado a otro gritando alegres: ¡ay, ya va a llegar mi papá! ¡Ya va a llegar mi papá! A las 3 de la mañana, de la tarde, llegó un taxi. Los 3 niños y su mamá salieron a la puerta con el corazón palpitándoles de gozo, de alegría, de expectación. Y se abrió la puerta del taxi y salió su papá, bien delgado, bien débil. Su semblante estaba tranquilo, pero sin fuerzas, con debilidad. Y los niños corrieron a abrazarlo. ¡Papi, ya llegaste! ¡Qué felicidad! ¡Mi papá ya regresó! Lo besaban, lo abrazaban, lo besaban. Y su esposa esperando su turno. Ya, bienvenido, le dijo la esposa. Qué bueno es tenerte en casa otra vez. La mirada del doctor tenía una mezcla de alegría también, por supuesto, pero también de tristeza. Su familia no lo sabía, pero él sí. Había sido contagiado de esa terrible enfermedad que mataba, y le quedaba una semana de vida. Una semana. Esta era exactamente la situación de nuestro Señor Jesucristo. Le quedaba de vida una semana solamente, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y por eso en él había esa alegría, júbilo, por supuesto, pero también una tristeza, porque él sabía que le quedaba una semana de vida. Hay esa belleza en la entrada triunfal mezclada con alegría y tristeza. Tristeza, alegría, alegría, tristeza. Hay un cuadro de Rembrandt de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuadro de Rembrandt es famosísimo. Quiero decirles que el pintor Rembrandt en su vida solamente vendió un cuadro. En su vida. Todos los demás cuadros famosísimos de Rembrandt se vendieron después y él murió pobre. Rembrandt murió pobre. Claro, ahora sus obras son muy valiosas, pero él no disfrutó lo valioso de sus cuadros. En ese cuadro pintó al Señor Jesucristo un ojo. Si se fijan bien en ese cuadro, un ojo tiene chispas de gozo, de alegría, y el otro de tristeza. Cuando uno ve ese cuadro, viendo los dos, todo en global, percibe uno esa mezcla rara de gozo, de alegría y de tristeza, como si estuviera a punto de llorar. Cuando se ve este cuadro junto, se ve esa mezcla de estos dos sentimientos. Esta es la situación que tenía Jesucristo en su vida, en su corazón, el día de su entrada triunfal. Por supuesto que él sabía que tenía que cumplir todas las profecías que de él se habían escrito, y una de las profecías pues era de que él iba a entrar montado a Jerusalén triunfalmente, montado en un burrito. Estaba profetizado, y él quiso cumplir esa profecía. Venía justo, lleno de paz, entrando a Jerusalén. ¿Y qué le gritaba a la gente? La gente le gritaba, la multitud era el máximo esplendor de su popularidad. Ya las multitudes eran muchísimas, y la gente había llegado o estaba llegando a Jerusalén por lo de la Pascua, una de las fiestas que todos los habitantes de Israel iban a Jerusalén. Entonces había una grande multitud.
Cuando Jesucristo entró triunfalmente, era una enorme multitud de todo el país que lo seguían. Eran hombres, mujeres, jóvenes, niños, una grande multitud, y era un desfile muy largo, muy grande, y todos aclamaban. Imagínense la multitud aclamando a Jesucristo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero la gente, así, en la multitud le gritaba: bendito al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué quiere decir Hosana? Yo creo que ya lo han oído en los otros mensajes que han oído de la entrada triunfal. Hosana quiere decir: sálvanos ahora. ¡Sálvanos ahora! Eso quiere decir Hosana. Hosana en las alturas, sálvanos ahora, con el poder de Dios, con el poder de lo alto. Pero ¿ustedes creen? Yo no creo que Jesucristo estuviera engañándose o que estuviera percibiendo erróneamente lo que estaba sucediendo, la multitud aclamándolo. ¿Por qué lo aclamaban? ¿Será que realmente ya lo estaban reconociendo como el Mesías? ¿Será que realmente ya toda la multitud, todo Israel, todo el país y más allá del país ya lo iban a proclamar su Señor, su Salvador? Porque eso es lo que decían: Hosana, sálvanos. Sálvanos con poder de lo alto, sálvanos, Hosana, sálvanos ahora, Hosana en las alturas. ¿Será que eso era Jesucristo? Por eso sí estaba cumpliendo las profecías que iba a llegar el Salvador justo en triunfo. Pero realmente todo el pueblo de Israel lo aclamaban como Salvador de la opresión romana. Así no vino Jesucristo, por eso era su tristeza, por eso era no era que lo estaban aclamando como Salvador, como el Mesías, como el venido de Dios, de parte de Dios, para ser su Señor, su Salvador de los pecados. No. Toda la gente, la inmensa mayoría de los que le aclamaban porque lo que querían era que él se proclamara rey de Israel, como estaba profetizado, que era descendiente de David, de Salomón y de todas las generaciones hasta llegar a Jesucristo. Era el rey de Israel porque él era del linaje de David, le correspondía el título de rey. Entonces ellos pensaban que iba a dar un golpe de estado a los romanos y que iba a empezar el reino de Israel nuevamente en todo el esplendor que tuvo con David y Salomón. Y después, eso era lo que pensaban. Por eso era la tristeza de Jesucristo. Sí, por hoy voy a gozar, voy a disfrutar, para cumplir la profecía escrita sobre mí. Pero Jerusalén no tendrá paz ni justicia por lo pronto. Me resta una semana de vida y la más trágica semana de mi vida. La diferencia entre ese doctor misionero cristiano que yo les conté hace rato y Jesucristo era que el doctor vivió su última semana con su familia a su lado,
recibía visitas de sus amigos, yo creo, y le daban consuelo, pero a partir de este momento de la entrada triunfal y todos los demás días, Jesucristo empezó a sentir los ataques de los enemigos más feroces, con más odio, y él estaba soportando todo eso solo. Los discípulos no comprendían tampoco. Bueno, la familia de Jesucristo, pues, hasta llegaron a abandonarlos, y sus amigos también. Ah, sí, pero el día de la entrada triunfal, sí, todos gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después también gritaban la gente: ¡Crucifícale! De Hosana cambiaron a crucifícale. En la misma semana. ¿Por qué cambiaron? Porque los defraudó. Porque no fue a dar el golpe de estado. Porque después de la entrada triunfal se dirigió al siguiente día, el lunes, se dirigió al templo y allí lo limpió. Lo limpió de, cuando ustedes saben que lo limpió, volteó las mesas de los cambistas, echó fuera todos los animales que se vendían allí para el sacrificio de la Pascua, y los expulsó. Hasta dice la escritura que hizo un como látigo y empezó a correr a los cambistas, a los mercaderes, a los vendedores, y les dijo: mi casa, casa de oración es, la han convertido en cueva de ladrones. Y los expulsó con coraje, el celo de su casa. Eso no lo... Flavio Josefo, en la Guerra de los Judíos, en su libro Guerra de los Judíos, dice que esos mercaderes que estaban en el templo, en el atrio, se llamaban el mercado de Anás. O sea que era un negocio de parte del sumo sacerdote Anás, y el sumo sacerdote era Caifás, no Anás. Pero Anás fue quitado como sumo sacerdote por los romanos, porque ya estaba acumulando muchísimo poder. Entonces lo quitaron, y Anás dijo: pero que se quede ¿qué era? Su yerno, su suegro, sí, su yerno, que se quede mi yerno Caifás. Y el que estaba ejerciendo todavía poder era Anás, por medio del títere Caifás. Y por eso se llamaba el mercado de Anás, que fue quitado por el Señor Jesucristo. Lucas, nuestro texto dice en versículo 41: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. ¡Oh! Versículo 42: si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y lloraba, y lloraba. Se detuvo en la procesión de la entrada triunfal. Estaban en el monte de los Olivos, porque tenían que pasar por allí, y allí veía a Jerusalén abajo, como cuando uno va llegando, por ejemplo, de Cuernavaca. Hay un momento en que se ve todo el Valle de México. Así se veía, yo creo, Jerusalén. Y allí fue cuando empezó él a llorar. Si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, había ignorancia en los que le decían: ¡Hosana! ¡Hosana! Había ignorancia de
¿Qué realmente era lo que decían? ¿O lo decían con otro sentido? Que ya les expliqué, un sentido político. Un juicio estaba a punto de caer sobre Jerusalén y todo Israel. Ellos no lo sabían, porque no conocieron el tiempo de su visitación. El tiempo de su visitación. Miren, la palabra visitación, que yo la rastreé por varias partes en la Biblia, en el Antiguo Testamento se usa este término de la visitación como la venida de Dios. La venida de Dios para intervenir en los asuntos de la tierra, en los asuntos de las naciones, en los asuntos de las personas, de los hombres. Entonces, eso significa que nos visitó Dios de lo alto. Y eso, la venida de Dios a su pueblo, puede ser para juicio o para salvación. Para juicio o para salvación. ¿A qué venía Jesucristo? A salvación. A salvación. No a ser un rey político, no. A eso no vino Jesucristo en el mundo. Y ellos lo estaban aclamando como eso. Por eso fue la tristeza y el lloro de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron el tiempo de su visitación. Isaías 29, 56. Vean, una visitación para juicio. La muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y será repentinamente esta visitación en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada, Jerusalén. Serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino, con tempestad y con llama de fuego consumidor. Una visitación para juicio. Y también tengo un ejemplo de muchos, también de juicio, de muchos, pero también tengo un ejemplo de visitación para salvación. Se encuentra en Génesis 50, 34. José le dijo a sus hermanos: voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, tierra que fluye leche y miel, y allí habitaréis y estaréis seguros. Visitación para salvación y visitación para juicio. Dos tipos de visitación. Y en Lucas 44, nuestro texto, Lucas 19, 44, Lucas 19, 44, ¿qué tipo de visitación hizo el Señor Jesucristo a Jerusalén cuando estaba entrando? Él, para salvación. Pero la gente no entendía que era para salvación, lo aclamaba por el otro tipo pensaban que era una entrada triunfal de un rey político. Por eso, Jesucristo hizo esta visitación para salvación de Israel. Por eso, el papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, el papá de Juan el Bautista dijo, ahí en Lucas 1, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Esa era la visitación de Cristo como Salvador. Así que cuando Jesucristo dice, no conociste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, lo que realmente estaba diciendo era, no reconocieron que yo era el que vine para redimirlos, no reconocieron que yo era el Salvador de Israel,
nunca había venido personalmente a salvar a nadie, hasta el día de hoy que yo vine aquí y nunca más volveré a visitarlos de esta manera. Es un tiempo único y no lo reconocieron. Y se puso a llorar. Lucas 12:54 dijo el Señor Jesucristo: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: oh, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: oh, va a hacer calor. Y lo hace. Hipócritas, porque bien que saben de conocer los signos de la naturaleza. ¿Cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué estaban en esa ignorancia? ¿Por qué Jerusalén? ¿Y por qué todo Israel no supo el tiempo de la visitación de Dios para salvación? ¿Por qué? Bueno, la gente se pregunta: ¿por qué Dios manda juicio a Jerusalén? No sabía el tiempo. Porque no sabía el tiempo de su visitación. Eso es su pecado de Jerusalén o de Israel. Sí, ese es su pecado. Porque ¿a quién le dio Dios toda la revelación? ¿A quién le dio las escrituras? ¿Le mandó profetas? Pues a ellos, a todo Israel. Pero no los escucharon. Nunca. Es más, los apedrearon, los rechazaron a todos los profetas. Lucas 14:31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000 soldados? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, para que no haya masacre. Bueno, eso dijo Jesucristo. Jesucristo es el rey que viene contra esta ciudad rebelde de Jerusalén. Jesucristo es el rey que tiene los 20,000 y Jerusalén solamente tiene 10,000. Jerusalén debe de pedir las condiciones de paz de Jesucristo para que no la destruya, pero no lo hizo. No lo hizo, no le importó. Pero si Jesucristo anunció día y noche sus condiciones de paz a Jerusalén, ¿por qué no las conocía Jerusalén? Porque no quería. Porque le hacían caso más a las tradiciones de los escribas y de los fariseos, pero no a la palabra de Dios. En Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, otro lloro de Jesucristo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y lloraba. Las condiciones de Jesucristo es: arrepiéntete, cree en este Jesucristo enviado de Dios como tu Señor y como tu Salvador. No, es que yo tengo a mi santa religión, ¿cómo la voy a dejar? ¿Cómo voy a ser traidor a la santa religión que me dejaron heredada mis padres? ¿Cómo? No puedo. Tengo mi iglesia, no puedo. Aunque tenga muchos defectos, aunque tenga ministros malos, no la dejo. Es mi religión, no la dejo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina debajo de sus alas y no quisiste? Porque tienes tu iglesia, porque tienes tu religión. Jesucristo es el Rey de Israel. Un domingo como este hizo su entrada triunfal a Jerusalén, pero no fue reconocido.
Y cuando le aclamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, Hosana en las alturas, Hosana, el rey de Israel. No realmente no era lo que decían, o lo decían con otro sentido. Rey de Israel político. La gente dice o decía, ¡ay, qué bueno! Va a ser el rey de Israel. Tenemos asegurada la comida porque lo hemos visto cómo la multiplicó. ¡Ah, ya no vamos a trabajar porque Él nos va a dar de comer sin ir a sembrar en el campo, sin trabajar! Él nos va a alimentar milagrosamente todos los días. Él sana todo tipo de enfermedades. ¡Oh, Hosana al rey de Israel! ¡Hosana! Así le gritaban. Los apóstoles, bueno, eso era la gente de Israel. Pero los apóstoles, sí, nosotros somos sus amigos. Cuando estemos en el palacio, vamos a hacer el gabinete del rey de Jesucristo. Seremos el gabinete presidencial. ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y Judas, el Iscariote, si ahora yo soy el tesorero de los 12 apóstoles, la bolsa no tiene tanto dinero, pero ahora seré el secretario de Hacienda en el reino de Jesucristo. ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Hasta los discípulos eran ignorantes del reino y a qué vino Cristo. En una ocasión los fariseos le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Dinos. Y Jesucristo les contestó, Lucas 17:20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, mírenlo, aquí está, o allá está, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Y se refería a Él mismo y a los seguidores que obedecen los mandamientos de Dios, que siguen a Jesucristo obedeciéndolo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, desde que vino Jesucristo, se inauguró. Son los que respetan, los que se rigen por los mandamientos de Cristo. Y ese es el reino de Cristo. Pero un día, cuando venga Jesucristo por segunda vez, se acabará cualquier otro reino. Se acabará cualquier otro reino y solamente quedará para siempre el reino de Cristo, el reino de Dios. Lucas 11:20, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nuestro rey y su reinado está entre nosotros. Este es el reino de Dios. Somos el reino de Dios. Está entre nosotros porque nosotros le obedecemos. Él manda, nosotros obedecemos. Él es el rey. Este es el reino. Nuestro rey y su reinado ha llegado a nosotros. Y también ha llegado a ti, hermano y hermana. Y si hay alguien aquí que todavía no se considera parte de este reino, pues quiero decirte que hoy podría ser el día en que venga el reino de Dios para ti. Y que digas, creo que no lo cantamos o si lo cantamos, no me acuerdo. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve como hermano. Es rey y me imparte su amor. ¿Ya reconociste el tiempo de tu visitación? ¿Viene a ti tu rey humilde, justo y en paz? ¿Lo recibirás o lo rechazarás? ¿A mí qué me viene usted a enseñar? Yo profetizo. Yo echo fuera demonios. En el nombre de Cristo hago milagros. ¿Usted qué me viene a decir todo esto? Y yo te digo,
Te felicito si haces todo eso. Miren, cuando yo era estudiante del seminario, me mandaron a un pueblecito del estado de Hidalgo, cerca de Tizayuca, más adentro, un pueblecito. Y allí había, en ese pueblecito, una grande iglesia donde había profetas, había profecías, echaban fuera demonios, hacían milagros. Y así me dijeron exactamente como le estoy diciendo. ¿Usted qué me viene a enseñar? Yo fui bautizado por el Espíritu Santo, hablo en lenguas, he hecho fuera demonios, me vienen a buscar porque yo tengo don de sanidad. Y yo les dije, a ver, vamos a ver qué dice aquí el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Lo mismo, profetizamos en tu nombre. En el nombre de Cristo hago milagros. Echo fuera demonios. Hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. Y entonces yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad si hacían milagros, si profetizaban en el nombre de Cristo, si echaban fuera demonios? Porque podrían hacer todo esto, pero nunca tuvieron una relación con Cristo realmente. Noten que estas personas no eran asaltantes, ni matones, ni narcotraficantes, y aún así Jesucristo les dice, hacedores de maldad. ¿Y qué hacían? Pues profetizar, echar fuera demonios, milagros, en el nombre de Cristo, de Jesús. Estas son buenas obras a la vista de los hombres. ¿Por qué Jesucristo dice hacedores de maldad? Porque las hacían sin haber recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y confiaban en esas buenas obras para salvación. Señor, Señor, profetizamos, ábrenos. Y por eso Jesucristo, al ver a Jerusalén, que estaban celebrando la Pascua, que la querían celebrar con todo el rigor de las tradiciones que ya les habían impuesto los escribas y los fariseos. Oh, si tú también conocieses, llorando de tristeza, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Y por qué Jerusalén rechazó los términos de paz de Jesucristo? Bueno, en el versículo 42, Lucas 19, 42, mas ahora está encubierto de tus ojos, están velados. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 11, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de sabios y de entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Noten que Jesús llora por Jerusalén porque no creen en él como el Mesías. Pero por otro lado, glorifica a Dios por el decreto eterno. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Escondiste, revelaste. Escondiste a unos y las revelaste a otros. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esos son los términos de paz, y que crean en Cristo, por supuesto. Dios no se deleita en la muerte del pecador, pero los términos de paz son: arrepiéntete, deja la botella, ya no te drogues, anda en una pureza sexual, recibe a Cristo como el único rey de tu vida y obedécelo. Quita a San Judas Tadeo, quita del trono de tu corazón, quita todo y pon a Cristo solamente y dile a Cristo: este es tu corazón, entra en él, como lo acabamos de leer en el Salmo 24. ¿Quién es este rey que viene en el nombre del Señor?
levantaos puertas, levantaos vuestras cabezas, porque entra el Rey de Israel. El juicio sobre Jerusalén históricamente vino en el año 70, ya les mencioné y lo voy a seguir mencionando, porque lo mencionó Jesucristo en este pasaje. Dice en el versículo 43, estamos en Lucas 19:43. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y te estrecharán. Versículo 44, y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Literalmente se cumplió. Voy a hablar de eso, yo creo que mañana y pasado mañana. Un poquito más. Pero esta profecía se cumplió 40 años después de que fue dicho esto. Vino el ejército romano, sitiaron a Jerusalén, derribaron el templo y no quedó piedra sobre piedra, pero este solo fue el principio, porque falta el juicio final. Y nadie mejor que Jesucristo nos advierte de este terrible juicio. Mateo 23:33. ¡Serpientes! A los escribas y fariseos, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios, escribas. De ellos a unos van a matar y a otros van a crucificar, a otros van a azotar en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad a unos para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Han visto cómo las gallinas extienden y meten sus pollitos debajo de sus... Fíjense que cuando iba yo a ese pueblito de Tizayuca, donde les decía que me encontré con esos profetas, exorcistas, que tenían el don de sanidad, también donde a mí me recibían eran unos hermanos muy pobres, bueno, no pobres, sino sencillos, y tenían un potrero, siempre lo tenían sembrado, y también tenían gallinas, cabritos, borregos, puercos. Era un pueblito. Y una vez llegué y me dijo, mire cómo encontré, estaba apenas hacía 2 días salieron todos sus pollitos del cascarón, y estaba la gallina en su nido, chupada de la sangre. Ellos decían que era de un tlacuache o otro, pero creo que era tlacuache, que le mordió y le chupó a la sangre de la gallina y no se quitó. Y abajo estaban los pollitos vivos todavía. Y la hermana me dijo, no se quitó la gallina, los pollitos, mírenlos, ahora yo los voy a cuidar. Pero ella los cuidó. ¿Cuántas veces yo quise hacer como esa gallina, extender mis alas para cuidarlos, para protegerlos, y no quisiste? Para que encuentres refugio, poder, misericordia, una y otra vez. No quisiste. Llegará el momento de que esa oportunidad pasará. Vendrá el juicio. Que no sea demasiado tarde, porque hoy es el día de la visitación para salvación. Lucas escribió este texto para informarnos de este terrible juicio que vendrá sobre Jerusalén, pero que Dios mismo nos está motivando a que busquemos el refugio seguro en Cristo, que está siempre dispuesto para establecer paz entre Dios y nosotros. Oh, si tú también supieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Jesucristo murió por mis pecados, tus pecados, resucitó al tercer día,
subió al cielo, continuó ofreciendo esos términos de paz. Dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo os rogase, os rogase por medio de nosotros. Nosotros también os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, no de nosotros, justicia de Dios en Él, en Cristo. Esta es otra forma que Cristo dice, si tú también supieras, al menos en este día, lo que es para tu paz. El mensaje principal del domingo de Palmas es: el Rey Jesucristo ha venido a sus súbditos rebeldes, ofrece términos de paz. Depón tus armas, depón todo lo que tú te había impedido llegar a Cristo. ¿Cuáles son esas armas? Tu orgullo, tu ignorancia de querer salvarte por ti mismo con buenas obras, con tu religión. Ríndete a Cristo, acepta su perdón, y entonces no habrá lágrimas en el rostro de Cristo, sino gozo, fiesta por un pecador que se arrepienta. ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor a traernos paz para con Dios. Nosotros somos los que entendemos esta entrada triunfal de la manera correcta. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, por tu mensaje, que nos confirma lo que ya hemos creído desde antes, Señor. Pero nosotros hemos abierto las puertas del Rey de Gloria, a Jesucristo, y nosotros escuchamos tu palabra y tus términos de paz y las aceptamos. Deponemos toda arma opositora que tengamos en esta hora. Que Cristo reine con poder, con libertad en nuestra vida, en nuestro corazón para siempre. Gracias por la entrada triunfal que Jesucristo ha hecho a mi vida y a mi corazón. Y ahí reina y yo obedezco porque soy su siervo, su súbdito, y Él es el Rey de Israel, el Rey mío. En Cristo Jesús recibo esa paz, porque Él viene justo y en paz a entrar triunfalmente a mi vida y a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra de Dios predicada. Y yo les digo por último,